Capítulo 15. Denominaciones de origen. Denominaciones de origen. Primera parte. DO Penedès. El Penedès ha estado asociado a viñas y bodegas innovadoras. Pioneros en utilizar equipos de acero inoxidable y fermentación en frío, los viticultores del Penedès han elaborado excelentes vinos modernos procedentes de la mezcla de variedades autóctonas y francesas. También son pioneros en viñas ecológicas. Historia. La producción del vino se remonta a la época romana. A partir del siglo XI se empezó a exportar el vino y en el siglo XIX, después de la filoxera, se comenzó a plantar variedades de uva blanca. En la década de los 70, los productores empezaron a introducir la tecnología del acero inoxidable, la fermentación en frío y las variedades de uva procedentes de Francia. Geografía, geología y clima. El área de cultivo se extiende al sur de la provincia de Barcelona y a una zona, el Baix Penedès, situada en Tarragona. Vilafranca del Penedès es la principal ciudad vinícola de la DO, que tiene 3 áreas: Penedès inferior, intermedio y superior. Las zonas más bajas son arenosas, mientras que las más altas son calcáreas. Existen numerosos microclimas, pero predomina el clima mediterráneo con una temperatura media de 14 grados. Los veranos son moderados y los inviernos suaves. Viticultura. Desde hace siglos han sido plantadas alrededor de 121 variedades de uva. Todas las uvas se agrupan geográficamente. Así, en el Penedès inferior se cultivan variedades para vinos tintos. En el intermedio las variedades del cava y en el superior las nuevas variedades blancas. Vinicultura. Hoy en día se elaboran vinos blancos, rosados y tintos excelentes, ligeramente afrutados. Las uvas para los vinos blancos se vinifican cada variedad por separado. Por su parte, las uvas para los vinos rosados son maceradas durante 12-24 horas antes de la fermentación. Actualmente la crianza en roble para los vinos más clásicos, tintos y blancos está en auge. Vinos. Los vinos blancos del Penedès son elaborados a partir de una mezcla de variedades autóctonas, Macabeo, Xarel·lo, Parellada, etc., y francesas, Chardonnay, Merlot, etc. Son vinos ligeros, frescos, limpios y llenos de aromas de fruta. Los vinos tintos del Penedès han adquirido una gran popularidad y tienen características procedentes de la mezcla de uvas autóctonas y foráneas como el Tempranillo, la Garnacha, Merlot y el Cabernet Sauvignon. Son ligeros, elegantes y redondos. Masset del Lleó elabora la mayor parte de sus vinos dentro de la DO Penedès. Vinos blancos como el Donzell Masset del Lleó, el Blanc de Blancs o Flor de Mar. Vinos rosados como el Merlot Rosado Masset del Lleó, vinos tintos como el Selección Tinto o vinos de crianza como el Tempranillo Roble, el Cabernet Reserva, el Cabernet Gran Reserva, el Merlot Foc o el mítico 1777 Masset del Lleó. DO Cava. El cava es un vino espumoso elaborado por el método tradicional de segunda fermentación en botella. Al igual que con el champán, cada productor hace su particular cupada a partir de viñas situadas en la zona autorizada del Consejo Regulador y puede pertenecer a cualquiera de los 7 tipos de cava en función de su contenido en azúcares. El término cava proviene de la palabra utilizada para designar las cuevas donde tradicionalmente se ha elaborado. La simple indicación de la palabra cava lleva implícita su denominación de origen y no es necesaria una referencia geográfica específica. El cava es el vino espumoso más vendido de todo el mundo, superando incluso al champán francés. Geografía y geología. La mayor parte de las viñas destinadas a la producción del cava crece en el Penedès. Los viñedos están sobre las pendientes en las que la costa se eleva hasta encontrar la meseta. Localmente conocida como Penedès intermedio, se trata de un área de tierras profundas, arcillosas y calcáreas que ofrecen una buena capacidad de retención y permeabilidad. Las viñas se encuentran entre 200 y 500 metros sobre el nivel del mar y reciben una media de 2.500 horas de exposición al sol durante el año. Clima. El clima varía considerablemente entre los diferentes municipios productores de Cataluña.
La principal área de cultivo en torno a Sant Sadurní d'Anoia tiene una temperatura media de 14 grados y una precipitación de 550 a 600 mililitros. Las áreas de cultivo situadas en Cataluña tienen un clima mediterráneo y a medida que se adentran hacia el interior, una mezcla de mediterráneo y continental. Las heladas en la primavera y las granizadas en las uvas, situadas en las altitudes más altas del interior, constituyen la amenaza más común de la viña. Viticultura. La mayor parte del cava producido en Cataluña se elabora a partir de 3 variedades: Macabeo, Xarel·lo y Parellada. La uva Chardonnay ha sido cultivada intensamente desde que fue aprobada por el Consejo Regulador en 1986, mientras que la Subirat o Malvasía riojana también puede ser utilizada, igual que otras variedades negras como la Garnacha, Monestrell y más recientemente el Trepat, utilizada para la elaboración del cava rosado. Maset del Lleó tiene una larga tradición en la crianza de cavas que empezó con la elaboración de sus primeros cavas en 1917. La familia de cavas Maset del Lleó está formada por los siguientes productos. Los cavas Maset del Lleó son cavas con un año de crianza, de los que elaboramos las variedades Brut Natur, Brut, Semiseco y Rosado. Los cavas Maset del Lleó Reserva son cavas con 2 años de crianza y lo elaboramos como Brut Natur, Brut y Semiseco. Existe la familia de los cavas Maset del Lleó Nu, que tienen 2 años de crianza en cava, pero donde variamos la proporción del coupage, dominando en estos cavas la variedad Xarel·lo. Elaboramos Brut Natur, Brut, Semiseco y Rosado. El cava Maset del Lleó Vintage Reserva Brut Natur es un cava con 3 años de crianza. Y finalmente, el cava Maset del Lleó Cuvée Lavi Pau. Es un cava con 3 años de crianza y en su coupage, además de las clásicas variedades de uva Macabeo, Xarel·lo y Parellada, contiene también una proporción de uva Chardonnay. DEO, esta denominación abarca vinos de toda la comunidad autónoma de Cataluña. Se creó en 1999. El clima varía en función de las diferentes áreas de viña. En general, las áreas costeras tienen un clima mediterráneo, a veces con la influencia de fuertes vientos, mientras que las tierras del interior tienen una mezcla de clima mediterráneo y continental. El Consejo Regulador ha permitido 9 variedades de uva, entre ellas Macabeo, Xarel·lo y Parellada para blancos, y para los tintos la de Ull de Llebre o Tempranillo, la Garnacha negra, la Carinyena, la Syrah y el Merlot, entre otras. Maset del Lleó elabora diversos vinos bajo la denominación de origen Cataluña. Por ejemplo, Syrah Reserva Maset del Lleó, Tempranillo Gran Roble Maset del Lleó y Semidulce Vino Maset del Lleó Viña Selena Tinto. DEO Priorat. El Priorat es un área vinícola pequeña y singular de colinas negras donde se elabora un vino tinto intenso y profundo, reconocido por su calidad y exquisitez. Situada en la provincia de Tarragona, saltó a la fama recientemente al aplicar nuevas tecnologías en la elaboración del vino. A principios de los años 80 se plantaron variedades francesas para unirse a las autóctonas, dando origen a nuevos prioratos. Su calidad se basa en un microclima y un suelo único. Historia. Sus orígenes se remontan al siglo XII, cuando los monjes de la Cartuja de Scala Dei introdujeron la viticultura y se encargaron de proteger las viñas. El Estado se los apropió en 1835. A finales del siglo XIX, la filoxera hizo desaparecer gran parte de las viñas de la comarca. En el siglo XX, empezó la replantación de la viña. En los últimos 10 años, ha tenido lugar una revolución vinícola en el Priorat. Geografía, geología y clima. Con suelos de pizarra negra, sus viñas se distribuyen en colinas o plantados en sus pendientes a altitudes de entre 100 y 700 metros. Esta zona, de origen volcánico, está formada por pizarra rojiza y negra con pequeñas partículas de mica. Existen microclimas con contrastes muy marcados entre los valles y las tierras altas. La temperatura media anual es de 15 grados, de veranos largos, calurosos y secos e inviernos a temperaturas bajo cero. Viticultura.
Las uvas clásicas del Priorato son la Garnacha Negra y la Cariñena, que se encuentra en la mayoría de las viñas antiguas. También se cultiva la Garnacha Peluda, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Y de uvas blancas, la Garnacha Blanca y el Macabeo. Las cosechas suelen ser muy bajas a causa del mismo terreno rocoso que impide la acumulación de agua. La vendimia empieza muy tarde y demanda cuidados y rapidez en su transporte para evitar fermentaciones no controladas y la oxidación. Vinicultura. Los vinos tradicionales están formados en su totalidad por garnacha negra o con una mezcla de garnacha y cariñena. La fermentación se lleva a cabo en depósitos de acero inoxidable a 25 grados y continúa después con la fermentación maloláctica. La mayoría de los vinos envejecen durante unos 18 meses en barricas nuevas de roble francés y guardadas en botella entre 4 y 6 meses. Conocidos como vino de guarda, porque encuentra el momento ideal de consumo unos 2 años más tarde. El Priorato es un vino tinto, de un rojo poderoso, a veces casi negro, de cualidades únicas. Vinos.